Seas bienvenido a este trabajo, una línea de tiempo de los libros de este año. El Popol Vuh pertenece a un movimiento literario de la época precolombina y es una manifestación de carácter literario procedente de las culturas de los pueblos de América y de la cultura europea. Sus características es que tienen una gran influencia de la religión y la perspectiva del mundo y una presencia de poesía bastante alta. ¿Cómo se evidencia esto? Bueno, esto se puede evidenciar en la forma de pensar de ciertos personajes y en la característico que son sus nombres. Algunas obras que pertenecen a este movimiento literario son el Rabinalachi, el Baile de los Gigantes, Códex de Borgia y Códex de Solot. Representantes tenemos a Cacamatzin y Temilcotzin. Como crítica general podemos decir que el Popol Vuh tiene una amplia variedad de cosmovisión maya, en tanto en cómo se refieren al mundo que los rodean y cómo lo describen. Es un libro bastante interesante y que tiene mucha historia. Obras completas pertenece al movimiento literario del romanticismo, que este se basa en el nacionalismo de la ilustración y el clasicismo, y da prioridad a los sentimientos. Sus características es una importancia de las emociones y el individualismo. Esto se evidencia en que varios de los poemas estaban escritos en prosas y versos y que eran bastante poéticos y amorosos. Algunas obras que destacan en este movimiento es Liberty Leading the People y Wanderer Above the Sea. Los poemas son variados y para todos los gustos y son muy buenos a la hora de tratar de declamar poesía. Los Nazarenos es otro libro que pertenece al movimiento del romanticismo. Ciertas características de este movimiento es la exaltación de la fantasía y de los sentimientos. Esto se puede evidenciar ya que a lo largo de los arcos de la historia hay demasiado amor y odio y sentimientos bastante mezclados entre todos los personajes. Obras en este movimiento son Soul of the Rose, Raft of the Medusa. Representantes para este movimiento tenemos a Charlotte Bronte y Emily Bronte. Una crítica para este libro es que es un libro con demasiados sentimientos y los personajes están muy bien redactados y construidos. El mundo del misterio verde pertenece a un movimiento de literatura conocido como el criollismo. Es un conjunto de costumbres y tradiciones de los criollos que se caracterizan por el realismo de la descripción de la vida de los gauchos, indios y negros. Características de este movimiento. Está caracterizado por obras épicas y fundacionales, de lucha contra embaldes de la naturaleza o contra algún sistema jerárquico, siempre tratando de explicar o plasmar bien la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo se evidencia esto? Esto se evidencia en cómo describen la vida de los animales. Algunas obras de este movimiento son Doña Bárbara y La Borgine. Representantes de este movimiento tenemos a Luis Manuel Urbaneja. Como crítica de este libro, humaniza bastante a los animales y es muy interesante de leer. El hombre que lo tiene todo, todo pertenece a un movimiento de realismo mágico. Este es un movimiento literario y pictórico y define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Una característica de este movimiento es cómo logran distorsionar lo que nosotros llamamos como normal y volverlo a ellos algo inusual. ¿Cómo se evidencia? Esto se evidencia en las vidas cotidianas de los personajes haciendo cosas fantásticas y poco inusuales. Obras de estos podrían ser Hombres de Maíz y La Lluvia. Representantes para este movimiento tenemos a Jorge Luis Borges y Miguel Ángel Asturias. El último café literario pertenece a un movimiento de la literatura conocido como el modernismo. Este término modernismo denomina fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático. Características de este movimiento es la importancia de la estética y el lenguaje bastante pulido y muy bien cuidado. ¿Cómo se evidencia esto? Se evidencia en cómo se describen los lugares en la historia y el lenguaje que utilizan las personas. Algunas obras de estos son Pantero y yo, Versos Libres y El Libro Blanco. Representaciones o representantes para este lugar son Rubén Darío y Pablo Neruda. Cenizas de Flavio Herrera es otro libro perteneciente al movimiento de la literatura conocido como el criollismo. ¿Esto dónde se evidencia? Bueno, esto se evidencia ya que en la mayoría del libro están hablando cuentos cortos en donde se quejan sobre las clases sociales y cómo estas son unas más privilegiadas que otras. El Enigma del Santuario es otro libro perteneciente al movimiento literario del realismo mágico. En este libro lo que se evidencia es más que todo una clara representación de animales fantásticos, cosas inusuales, que los personajes otra vez lo vuelven a ver como simples, como normales, algo no tan descomunal como nosotros lo veríamos.
Una crítica sobre este libro es que la historia empieza algo muy confusa. Se centran mucho en acontecimientos pasados y nos centran de golpe con la historia principal. Muy buen libro, pasemos al siguiente. Leyendas, otro libro perteneciente al género del realismo mágico. Este libro se caracteriza por tener un poco de metaficción y esto se puede evidenciar en todos los personajes ficticios que aparecen dentro de los relatos que cuenta Miguel Ángel Asturias. Una crítica a este libro es que las historias son algo confusas y poco conocidas, no son adaptaciones que todos hemos conocido durante los años.